Invisibilidad, abandono, precariedad, estigmatización. Es lo que experimentan a diario las más de 50.000 familias que hoy viven en campamentos a lo largo de Chile. Se calcula que cada día llegan 10 nuevas familias a vivir a un campamento. ¿Qué debemos hacer como país para enfrentar en conjunto esta problemática? Hoy, para dialogar y debatir acerca de este problema, estaremos junto a Iván Poduje, miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, la dirigente del campamento Marichihueu, Nicole Moya, la investigadora del CEDEUS, Margarita Green, y el director social de Techo Chile, Vicente Stievich. Sin más preámbulos, bienvenidos a In Situ, diálogos de ciudad y territorio. Hoy, el regreso de los campamentos. Me gustaría decir que es un enorme placer para mí estar en un lugar que además se llama Marichihueu, que significa 10 veces venceremos y que ese mensaje adquiere un significado tan potente cuando uno está acá. Y que además a mí en lo particular, este programa me hace sentir que estamos donde debemos estar y por eso se llama In Situ. Feliz de que estén acá, de que nos den la oportunidad de mostrar la realidad, porque aquí es la realidad de Chile, esta es la realidad de los campamentos. No recuerdo haber visto un programa que se desplaza y toma como set la ciudad. Creo que una gran oportunidad para conversar in situ. A mí me parece que hace unos 10, 11 años celebrábamos con el Techo la baja en la cantidad de campamentos. Creo que la cifra que se manejaba en aquellos días es que habíamos bajado a 27.000. Sí, el 2011, 27.000 familias más o menos viviendo en campamentos. Desde más de 100.000 a 27.000. Sí. A mí me pasó de ir a trabajar con el Techo, de ser parte de ese voluntariado, que es algo tan lindo por lo demás, y sentir que estábamos ganando la batalla. Y de repente empezamos a ver que los campamentos aumentaron y nos encontramos con este campamento que es parte de otro mayor. Marichihueu tiene 150 familias, pero es parte de uno 700. De 700 que está aquí en Batuco. Yo llegué en enero acá. Mis vecinos, los más antiguos, el 12 de noviembre llegaron a vivir acá. Y sí, pues el verano fue muy crudo, el invierno fue peor. No hay árboles, las temperaturas eran 34 grados, pero hacía sol. Construyendo nuestras casas, porque como nos tocó todo el verano construir, no habían techos, nada, yo estaba negra. Mis hijos y el invierno no, pues eso fue más duro. El invierno me hizo llorar más que el verano. ¿El invierno te hizo llorar? Me hizo llorar, de verdad. Bueno, tu realidad es una que comparten muchos chilenos y de hecho durante el último año ha aumentado muchísimo la cantidad de gente en sus campamentos. Les invito a que vean en su celular, el detonante número 1. Este es el campamento Manuel Bustos y la imagen, la primera es de 2019 y la segunda es de 2020 acá en Viña del Mar. Ven la foto ahí, la foto aérea de cómo creció este lugar, cómo ha ido extendiéndose desde primero el estallido y después la pandemia. El campamento Manuel Bustos, el campamento más grande de Chile, tiene 1.200, 1.500 familias y está en la parte alta de Viña del Mar, en Reñaca Alto. Y este apareció justo al norte, y nosotros lo detectamos ya hace 6 meses que hicimos una publicación. Bueno, pero tenemos en Santa Julia, en Valparaíso, en Lampa, en Sol de Septiembre, y ahí detectamos la realidad y la verdad es que era muy preocupante. Y lo más impresionante, Rafael, y a todos, es que el tema ni siquiera estaba en agenda. Ahora cuéntame una nueva. O sea, no, es que no se había discutido, sabíamos que los campamentos estaban aumentando, pero no se había puesto sobre la mesa, después de la pandemia y el estallido, que teníamos tal nivel de avance en los campamentos. Claro. Me gustaría comentar un fenómeno que no viene pasando los últimos 6 meses, el último año. Nosotros venimos viendo, como decía al inicio, desde el 2011 un avance sostenido en el número de familias que viven en campamentos, ¿ya? Lo que ha pasado el último tiempo es que esto ha sido más explosivo, la curva ha sido un poco exponencial. Entonces es interesante entender que no es que hayan reaparecido los campamentos. Los campamentos siempre han estado y ha sido una agenda que lamentablemente ha sido invisible, como comentaban. Pero entender que esto viene pasando hace hartos años. Hoy día llegamos a un punto casi clave donde esto se disparó y hoy día está en agenda, pero venimos observándolo en el techo, en terreno y no solamente en los estudios hace harto rato. Margarita, ¿por qué una familia llega a vivir a un campamento? Bueno, yo creo que el campamento es una manifestación del déficit habitacional.
Ya. O sea, normalmente la gente, cuando no se está construyendo la suficiente cantidad de viviendas para las familias que están creciendo, bueno, el primer paso típicamente en Chile es el allegamiento. Se quedan a vivir adentro de la casa de los padres, de los amigos, de los parientes. A veces incluso después construyen una casita o una mediagua en el patio de atrás. Después a lo mejor arriendan un terrenito por ahí para una parte de atrás de un sitio. Bueno, pero resulta que ahora, ¿qué pasó? Eso se sumó al desempleo, a la pandemia, a toda la crisis actual, entonces eso se manifestó y nos encontramos con un crecimiento exponencial. Pero en tu caso, ¿cuál fue Yo la llegué tormenta acá perfecta? porque quedé sin trabajo y el trabajo incluía una casa. Entonces teníamos que dejar el trabajo y la casa. Y con 2 hijos pequeños, mi hijo tenía 2 meses el bebé y Samantha tenía 2 años y medio. Entonces era imposible sin trabajo, ¿dónde nos íbamos a ir a arrendar? Mi mamá no tiene patio atrás como para hacer mi casa atrás. Llegué, viví unos días de llegada y decidimos venirnos. Nos salió la opción del terreno, mi terreno era invisible, fue como, era un hoyo, nadie lo quería porque era un hoyo. Y yo lo rellené con pala y chuzo con mi marido, lo rellenamos, hicimos nuestra casa y ahí estamos, en la lucha. Aquí tengo familias que como dirigente me cuentan su historia. Acá al lado hay una niña que pagaba 300.000 pesos de arriendo y ganaba a su marido 350.000 pesos. Entonces es imposible, o sea, yo no le puedo decir, yo mire, como adulto yo puedo dejar de comer 2 días, yo como adulto puedo aguantar el hambre, pero yo no puedo decirle a mi hija no hay leche, no hay pan, no, hoy día no se come. Entonces no es una opción pagar un arriendo de 300.000 pesos y dejar a mis hijos sin comer. Está el punto primero de esta necesidad insatisfecha de más casa de habitación y segundo, la precariedad. Sí. Te quedas sin pega y de un día para otro caes en el vacío. No hay una red que te sostenga y además, como aditamento pernicioso, digamos, los arriendos se han encarecido una barbaridad. Para que tengas una idea tú, en 10 años los salarios aumentaron, qué sé yo, 70% y el precio de la vivienda casi el doble. Ya. Si los salarios aumentan 7 o 6% al año, los precios de la vivienda suben al doble. Los arriendos también suben al doble. Porque la masa de gente que está buscando arriendo es mayor y porque además, obviamente, tú quieres ubicar, como la ciudad está más congestionada, no te puedes ir a cualquier parte, sino que quieres vivir cerca de donde están tus redes familiares o tus empleos. Entonces eso ha generado una presión gigantesca sobre los precios y ha imposibilitado que la gente pueda pagarlo. Eso es un hecho. Y por otra parte, el Estado se ha demorado más en dar respuesta. Porque Nicole lleva 6 años con la libreta. 6 años con mi libreta abierta y depositando. Ya, eso no puede ser, ¿te fijas? Porque ahí No tenemos hay un problema Claro. de que ella cumple con todos los requisitos, que es lo que la política pública ofrece, y tenemos un Estado que es incapaz de dar respuesta a la velocidad que se requiere. Entonces eso va acumulando un déficit, que es el allegamiento, y en un momento empieza a reventar a través de los campamentos. Esto de hecho hace 5 años atrás fue una toma. Esto ya había sido tomado sí, hace 5 años atrás. Eso no sabía. Y fue desalojado, duró 2 días y el dueño mandó a desalojar. Y ahí se conformó un comité de vivienda, que la gente se volvió a tomar el terreno porque no hubo opción. El desalojo es una figura, digamos, legal que usa el dueño del terreno, que puede ser el Estado de Chile o puede ser un privado, para que alguien salga de su terreno. Eso es clave ya. Pero el problema del desalojo no es eso, el problema del desalojo es cuando no hay soluciones. Es que porque si yo les pido a una familia que se vayan de un terreno, ya, y se puede entender, por ejemplo, que acá vaya a ser usado para un proyecto, pero si no hay una solución para las familias se van a ir a otro terreno. Porque el problema, como comentaba Iván y comentaba Nico, es que esto es lento. Nosotros los proyectos de vivienda que hemos acompañado y que hemos entregado se han demorado en promedio 8 años, todo el proceso, desde que las familias llegan, se empiezan a organizar, armamos un comité, juntamos la plata, haces todo el papeleo que tiene que ser para recién en 8 años estar entregando una casa. Entonces en esos 8 años, créeme que los hijos y hijas crecieron, hay gente que ya empieza a vivir a llegar, llegó más gente a vivir al campamento y esto sigue creciendo. Entonces hoy día tenemos una política insuficiente que no va al ritmo en que está pasando este fenómeno. Y nosotros como país tenemos que ponernos en la meta de decir tenemos que vernos más rápido que el fenómeno, porque así las soluciones empiezan a ser más efectivas y esta curva en vez de ir creciente va a empezar a descender. Yo los invito a que vean en su celular la historia de Pamela. 20 años se demoró. Bueno, yo me llamo Rosa Ocares Díaz. La mayoría me conoce por Pamela. Yo entré a un campamento con 21 años
Entré con 5 hijos. Ahora en estos momentos tengo 52 años. 20 años me costó tener la vivienda definitiva. 20 años de lucha, 20 años de trabajo. Yo sé que para muchas familias de campamento es difícil. Lo único que yo les puedo decir, sigan adelante, sigan trabajando. Que les va a costar, sí, pero para que ustedes vean que sí se puede tener una vivienda definitiva y con dignidad. Esa es la vivienda que ustedes pueden lograr, con esfuerzo, con lucha y con trabajo. Porque la señora María Medina, que probablemente va a ver esto, del campamento con el busto, Sí, a María. la señora María lleva 15, casi 7 años esperando su vivienda, con sus papeles. Su terreno ahora está en un área verde, que el plan regulador le puso un área verde, entonces tiene un problema para que inscriban la propiedad. Y la señora María va a vivir hasta los 70 nomás, porque a veces nos olvidamos de eso. Claro. Desde el Consejo de Desarrollo Urbano, desde la academia, para qué decir, uno tiende a dar estas discusiones eternamente y en seminarios, y habla del derecho a la subajuste, el derecho a la vivienda, pero algo nos ha pasado, que nos estamos demorando a dar respuestas ahora, con el sentido de urgencia que tiene el problema. Yo creo que eso es lo que está fallando. Ni siquiera hablemos de los terrenos que el fisco tiene abandonados en la mitad de Santiago, o que usa el ejército para hacer negocios inmobiliarios, y que podrían destinarse a resolver este problema. Totalmente. No hemos sido capaces de producir todas las viviendas que podríamos. Pero me gustaría que conversáramos de eso. Entre las soluciones que hoy día se están barajando bastante, por ejemplo, son soluciones que no tienen que ser para siempre. No tienen que ser solamente el sueño de la vivienda propia. Que a lo mejor eso ha sido encerrarnos demasiado en un paquete. Por ejemplo, la situación tuya en ese momento a lo mejor no era porque no se puede producirle una casa en 6 meses. Claro. Entonces a lo mejor ahí hay que tener vivienda, un stock de viviendas de arriendo, por ejemplo, para situaciones críticas como es una pandemia. Claro. O como es, ¿me entiendes?, una crisis social. Cuando gente que está pagando arriendo alto y de repente quedan sin poder pagarlo, sin empleo, bueno, y no hay ninguna red. El Estado al que tú le pagas impuestos cada vez que compras algo, ¿cómo se hace presente? ¿Se hace presente No acá? se hace Yo presente. miro y esas líneas de electricidad Ay, no las abuses. no No creo que cumplan son. con ninguna norma. No. El agua les llega en carretilla y en Mire, bidones. la luz llegó hace 2 meses. Llevábamos 10 meses más o menos y llegó hace 2 meses. La pusieron eléctricos, sí, pero no profesionales, no certificados. No certificado. Oye, eso, Qué no maravilloso certificado. de haber sido, ¿no? El logro. Aplaudían, aplaudían. Yo cuando di la luz porque En la noche prender la luz. el automático central está en mi casa. Ah, Entonces tú le das la luz a todo. yo me enojo y la corto. Carreteando hasta muy Por eso tarde. era dirigente, por eso era dirigente. Claro, nos invitaron. Claro, ay, carrete no, no, mentira. El tema es que ese día, sí, pues yo lloré ese día, porque No, pero no es fue por un menos, logro. Oiga, Pero, por aplaudían, yo di la luz y esto se iluminó y la gente así gritaba, era como un sueño. Y el techo como que cubre una necesidad, y yo que tengo, digamos, la mala costumbre de preguntar dónde está el Estado, digamos, porque Claro. entiendo que el Estado no debe dar todas las soluciones, No. pero debe dar alguna solución. No podemos depender de la buena voluntad de personas que se organizan solas siempre. O sea, ahí yo creo que nuestra gran pega es conectar, ¿ya? Nosotros hemos históricamente hace 3 años movilizado voluntarios y voluntarias jóvenes, ¿sí? El techo siempre ha sido reconocido por eso, pero nuestra pega es conectar. No solo conectar al Estado o a un privado que nos pueda apoyar, por ejemplo, con un proyecto Luz, sino conectar con las familias, con los dirigentes que, como acá, están hiperorganizados, con muchas ganas de buscar esas soluciones. Y nosotros lo que hacemos es decir, mira, si ponemos todas las partes juntas a trabajar, a poner la idea, y todos ponemos nuestra parte, vamos a sacar los proyectos. O sea, aquí nosotros no estamos porque, como decís tú, venga el Estado y, bueno, vamos Eso. con algo solamente. Aquí está la familia organizada, juntando las lucas que sean necesarias, Es que, poniendo las claro, manos que sean eso es, necesarias es para que- construir. Y no solamente, y nosotros, como digo, ponemos ahí un poco, tratamos de hacer el pegamento que eso junte. Y ahí creemos nosotros que se produce muchas de las soluciones que hemos logrado hoy día. ¿Debe incluirse el derecho a la vivienda en una nueva Constitución? ¿Es esa una solución? ¿Es un buen gesto? Es un gesto. Pero ¿sabes lo que pasa con eso, Rafa? Que
después de haber visto el drama de Tiltil, que está un poco más acá al norte, y de Quintero, y de saber que la Constitución te garantiza el derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación, entonces creo que Lo consagra, pero no lo garantiza. Exacto. Entonces acá lo que nosotros tenemos es que tenemos que caminar y mascar chicle. O sea, tenemos que dar la discusión en la Constitución, pues tenemos que acelerar las soluciones para la gente, que no puede esperar que la Constitución se traduzca después en políticas, en planes y en programas. ¿Te fijas? Entonces creo que hay que avanzar en paralelo. Creo que la importancia de este programa, de esta discusión que estamos teniendo, y por cierto lo que ha hecho Techo, es visibilizar esta ciudad invisible. Yo sí creo que el derecho a la vivienda tiene que estar en la Constitución y obviamente pasa que es el cambio en la Constitución. Sin embargo, eso no asegura que la gente va a tener una casa. Y eso yo creo que tenemos que ser también claros en que son una serie de cambios que tenemos que hacer, no solo a la Constitución, sino también a la política habitacional que nosotros podamos hacer para tener soluciones. Entonces aquí, por ejemplo, hay que ponerse a trabajar en ambas cosas porque ambas cosas tienen regulaciones distintas, tienen tiempos distintos. Yo no creo que haya que dejar de mirar el uno y el otro, pero sí para mí hay que hacer cambios en la Constitución, hay que incorporar el derecho con una garantía social, pero si hacemos eso sin hacer cambio en la política vamos a estar equivocados. Pero además, y aquí agarrando lo que decía Nicole, creo que hemos cometido un error histórico, que hemos incorporado muy poco a los que más saben de vivienda, que son los dirigentes, las dirigentes, los vecinos y vecinas que viven en los campamentos y en las vías hacinados. O a los miles de Nicole que hay en entonces, hacemos políticas, creo yo, muchas veces sin considerar tanto esas opiniones y creo que por eso hacemos políticas más lentas, hacemos políticas más pesadas, cuando hay soluciones más fáciles o más transitorias, también lo decía María un rato, que pueden ayudar a este tema. Nicole, conversábamos un rato, me decía, mira, si tenemos el terreno nosotros nuestro, que sea sin problemas, sin amenaza de desalojo, que vamos a tener quizás regularizado el agua, la luz que hablábamos antes, yo estoy seguro que eso podría ser una solución para familias incluso con la Nicole. Pero quizás hay otras familias que no, como los adultos mayores, necesitan otra ayuda. Pero si nosotros nos enfocamos solo en una solución y solamente sin considerar esto, vamos a estar lentos. Y ahí es donde creo que tenemos que pensar, en los cambios en la Constitución, pero también en los cambios a la política junto a las comunidades. Yo creo que la pregunta que tú habías hecho es vital, el hecho si tiene que estar o no en la Constitución, yo creo que sí. Primero, encuentro que, yo hace poco, por ejemplo, estuvimos haciendo un barrido de las constituciones y las políticas en Latinoamérica, y me parece que somos el único país que no tiene nada con respecto a derecho a la vivienda en la Constitución. Me parece que tiene que estar, pero absolutamente que eso no garantiza que van a surgir fantásticos programas. No, eso tiene que quedar y después hay que avanzar en buenos programas, pero no solo programas en propiedad, sino que programas adecuados a cada realidad. Y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero también quiero acentuar la importancia de abordar este tema mucho más regionalmente. Yo creo que un error, pero brutal, que hemos cometido es el centralismo y sectorialismo de este país. O sea, no puede ser que se siga manejando el país desde Santiago de Chile, cuando tenemos 15 zonas regiones de ahora en el Ministerio de Vivienda y que se mande la política de punta a cabo. Porque tiene que hacerse al menos un diagnóstico regional y ojalá después acciones municipales. Y ahí entra con la comunidad y con la ONG, etcétera. O sea, en un problema tan serio, tan grave, que involucra la vida, el bienestar de tantas personas, tenemos que estar todos. Y muchas veces lo que nos pasa a nosotros, y en las discusiones lo voy a hacer la autocrítica, es que centramos los problemas de la ciudad en qué, por ejemplo, en la bicicleta. Claro. Que está bien, es un tema relevante. Después que lo centramos en la gentrificación, nos empezamos a llenar de complejidades que son como del tercer país desarrollado, y empezamos como a hacer una discusión súper evolucionada, y resulta que de pronto nos encontramos que hay 140 hectáreas de campamento sin agua, sin alcantarillado y sin luz eléctrica. Entonces nos pegamos un porrazo. Eso es culpa también de un debate académico y temático que se ha ido despegando de la realidad de la gente para ponerse en una burbuja de temas muy, muy elitistas. A ver, sí, no, Yo creo que los temas que se deben tocar, todos los temas al mismo tiempo. No podemos olvidarnos de la sustentabilidad urbana. O sea, el tema de qué ciudad estamos generando es vital. O si no vamos a hacer malas soluciones que a la larga nos van a salir tremendamente caras. Entonces, de hecho, yo encuentro fantástico el esfuerzo de lo que han hecho ustedes para solucionar una emergencia real, concreta, como tener donde dormir con tu pareja, con tus niños, ¿no es cierto? Y poder cocinar ahí en grupo, etcétera. Me parece fantástico. Pero eso también tenemos que detenernos. Antes de dar soluciones definitivas, tenemos que detenernos y pensar cómo es la ciudad que queremos. Te voy a decir que la ciudad que queremos, la ciudad que aspiramos y todo este sueño, yo soy arquitecto, hemos estado en bienales,
Llevamos 25 años discutiendo esas cosas y después nos vamos a tomar un copete al Cinzano o al Barrio Italia, te fijas, un jugo de quinoa y en Providencia, que todo funciona al descueve, y nos alejamos de nuevo del tema. Entonces, no es cierto que podamos hablar de todas las cosas a la vez con la misma importancia. Lo que nos muestra esta realidad es que hay cosas que son más importantes que otras. Viviéndolo desde acá, bueno, todos van a decir a lo mejor, no, es que está pidiendo mucho. Nosotros acá queremos la opción del lugar, el lugar donde vivir. Yo no estoy pidiendo que acá me vengan a hacer una casa, o que sí, yo a las autoridades, el llamado que yo les hago es que yo acá tengo adultos mayores, que no dejan de ser adultos mayores por vivir acá. Ellos siguen siendo vulnerables viviendo acá y más acá, entonces ellos no se pueden olvidar de ellos. De mí sí, porque yo puedo trabajar, puedo hacer cosas, pero la abuelita Rosa, la señora Luz, ellas siguen siendo adultos mayores, no por vivir acá dejan de ser, y los niños no por vivir acá dejan de estudiar, dejan de crecer, dejan de ser niños. Entonces ese es el llamado que yo le hago a las autoridades, más allá de casas y todo, es preocúpense de la gente que vive acá. ¿Pero ellos te ven? ¿Tú te sientes visible para la autoridad? No, yo soy invisible para las autoridades. Cuando me escucharon, dijeron que no, que los campamentos eran moda, que la gente floja se iba a los campamentos, que era como la opción más rápida. Y para mí no es una gracia vivir acá. Cuando partió la pandemia, ¿tú sabes cuál es el tema que se hablaba en las redes sociales entre los expertos? Cuando partió la pandemia y el estallido. ¿Cuál era el tema de la prioridad? El teletrabajo. Sí. Ese era el tema que se levantó. Sí. Desde la arquitectura y de la escuela, el teletrabajo. Yo no sé en qué círculo y está, después, no era el mío. En los debates que teníamos nosotros, aparecía el teletrabajo, aparecía la ciclovía. Ustedes son parte de la academia, son parte de Yo soy parte de la academia. Yo ya no, pero ya o sea, no. soy parte de otra academia. Mi pregunta es, ¿cuántas publicaciones ha sacado el CDEU desde que partió la pandemia sobre hacinamiento y vivienda social? Varias, pues. No te las puedo decir. No sé, yo no soy buena para esos datos. Tú eres buena para los datos. Pero mientras la academia discute, Nicole ya, y 150 Nicole, familias más toda la razón. siguen esperando. Y ese es el punto que nos convoca. Yo los invito a que saquen sus celulares para ver el tercer detonante. El déficit habitacional de Chile es de 470.000 viviendas, cifras oficiales del MIMBU. En 4 años, el precio del suelo en la región metropolitana subió un 45% según la CEP. El ministro de Vivienda anunció un banco de suelos para generar proyectos habitacionales para hacer frente al déficit de vivienda. Y solo en el Gran Santiago existen más de 1.000 hectáreas donde se podrían construir 50.000 viviendas con precios accesibles y ubicaciones centrales. Esto es cifra de Atisba. ¿Hace el Estado lo suficiente? ¿Es esto suficiente? ¿Tenemos la panoplia? El Estado y la sociedad no hemos hecho suficiente por esto. O sea, y no solamente pienso en el gobierno central, pienso también en los gobiernos locales. Tenemos municipios muy buenos que nosotros vemos en terreno que están firmes junto a campamentos, apoyándole. También tenemos municipios muy malos que ni se aparecen o se van a empezar a aparecer ahora con la campaña, eso no me cabe ninguna duda. Y tenemos, por supuesto, personas en el gobierno que están muy comprometidas y nosotros también trabajamos con ellos, pero también como Estado no hemos dado una solución. Yo creo que, independientemente de las cifras que acabamos de revisar, lo que tenemos que tomar para mí es cambiar cómo hemos hecho la política pública, cómo hemos construido soluciones en este país. Para mí está claro que no hemos incorporado a los que están sufriendo con estos problemas para que nos ayuden en construir las mejores soluciones más rápidas. O sea, ¿la inclusión es la clave? Sí, sumarse. O sea, las soluciones más ingeniosas, más rápidas, más baratas, yo las he visto en campamentos, en muchos tipos de campamentos. Este que es nuevo, en algunos que son más antiguos. Ahí es donde yo he visto las soluciones más rápidas, más ingeniosas. ¿Y por qué digo? Ahí están los mejores ingenieros, los mejores arquitectos, con todo respeto a los arquitectos aquí. Y también yo soy ingeniero comercial. Los mejores ingenieros comerciales, créanme que el costeo que nosotros podemos hacer de productos es bastante peor a lo que puede hacer la Nicole. Por eso, y con la Nicole para construir así, me decía ahí, mira lo que hice yo aquí con estas luquitas, y lo impresionante, digo, a mí se me hubiera ocurrido imposible. Es que mire, a eso voy yo, y lo comentábamos delante. Sí. Mi mamá compró su terreno donde ella vive. Yo crecí en una toma, pero ahora esa toma es una villa, y una villa hermosa. Tienen pavimento, tienen alcantarillado, agua, luz, todo. Está hasta con portón cerrada. Y yo crecí ahí. Mi mamá, cuando le dieron la opción 10 años después de adquirir el terreno, pagó como 800.000 pesos en esos años. Pero ahora ese mismo terreno vale 60 millones.
Y yo en mi vida voy a tener 60 millones si gano al año 4 millones. Yo gano 400.000 pesos mensuales. ¿Cuánto gano? 4.800.000 al año. Imagínense, el banco no se va a arriesgar conmigo a prestarme 60 millones para yo adquirir una casa o un departamento. Y viviendas sociales ya no están haciendo. Entonces, ¿qué opción tengo yo? Aparte de estar en una toma, es abajo del río. No hay opción para nosotros. Claro. Yo no tengo crédito hipotecario, el banco no se va a arriesgar conmigo porque mi sueldo es bajo, porque soy, pucha, como dicen en los bancos, soy No de es sujeto de riesgo. crédito, de riesgo. Soy como de riesgo. El Banco de Suelo. Y no me lo va a dar. Nosotros la Y sí, planteamos en la solución, política, buenísimo. el año 2013 se planteó, pero nuevamente, Rafael, se planteó en el año 2013, hace 7 años, y nosotros ese levantamiento que tú mostraste, identificamos, claro, 1.000 hectáreas, que es el tamaño de la Comuna de Providencia, de entidades fiscales o de Fuerzas Armadas votadas, y ahí hicimos una propuesta con densidades de 70 habitantes, que en el fondo son densidades parecidas a esta, y se puede hacer. Y nuevamente ahí el problema es la velocidad en que se hacen las cosas, porque hay que hacer un estudio de título, luego un estudio de riesgo, luego un estudio... Entonces, en los estudios al final te puedes demorar 3 años o 4 años. Entonces, lo que propusimos es un sistema donde las empresas postulen a estos terrenos, el Estado los entregue, y la empresa va con las familias, que hoy día se puede hacer Claro, eso. Tú vas como comité de vivienda con la familia y la empresa postula el terreno, va con la familia, y el precio del terreno, en vez de pagárselo al Estado, porque es fiscal, le da a la familia más superficie de vivienda o más superficie de patio. Eso se está haciendo en Antofagasta, en 2 experimentos pilotos, nosotros estamos haciendo uno, funciona muy bien, pero ahí se requieren, bueno, empresas por supuesto que estén en la línea, pero el Estado que le dé velocidad a sus terrenos. O sea, No sé si te ha funcionado a usted que las empresas lleguen a los comités. Claro. O sea, mira, 2 cosas. Lo primero, el Banco de Suelo también es tema que nosotros también te hemos planteado hace años y como decía la Margarita, el principio de una buena solución, porque al final con eso podemos destinar, y acá hay estudios muy buenos como el que hizo Atifa, de cuáles son los sitios, dónde están, si son de riesgo o no, porque también hay que analizar eso, hay que, no son todos los sitios disponibles tan habitables, pero con eso, y nosotros lo que hemos hecho también en la entrega de vivienda es que las familias acompañan también todo el proceso y vamos diseñando juntos las casas, vamos por empresas que de repente han puesto lucas para ayudar con los terrenos. Nosotros tenemos algunos casos en que han puesto privados también, o han donado su terreno, o han puesto plata para comprar los terrenos, y al final, uniendo distintas partes, vamos llegando a mejores soluciones para esas familias. El problema vuelve a ser que es muy lento, un poco lo decía Nicole. Me dijiste, Margarita, que es el principio de una buena solución. Absolutamente. Después de los años en que se erradicaron los campamentos, que fueron los 70 más bien, y después como el 82, 84 empezaron los programas de mejoramiento de barrio, que lo que hacían era que del Ministerio del Interior, conste, no eran del MIMBU, por ejemplo, bastante brutalmente, porque era gobierno militar, agarraba a toda esta gente y los ponía todos con sus medias agua en una parte, en una esquina. Después llegaba con aplanadora, limpiaba todo, trazaba calle, alcantarillado, agua potable, electricidad, vereda, iluminación. En ese momento, para que tú veas, era súper importante que les ponían un número a cada casa y una calle, lo vital, título de propiedad. ¿Esa sería tu solución, quedarte aquí a hacer tu casa? Hacer una villa. Hacer una villa acá. Esto es Eso un quiere sueño, ella. hacer una villa. Como pasó con tu mamá. Lo que pasa es que se hace una villa, pero es probable que le pongan ahí un departamento, no una casa. Claro. Y Ahora, y ahí- perdón, pero yo no soy arquitecto, pero me parece que este es No, uno de eso los es lo que yo te lugares estoy menos diciendo que- apropiados del mundo para poner un edificio, no tiene No, tiene pero la estoy diciendo lo más pendiente. probable que ocurra. Claro. Ahí hay pendiente. O sea, no es que yo sea un genio, digamos, pero no hay que moverse tanto tampoco. Hay terrenos ahí donde No, los... esta zona es una zona de expansión, Rafa. El problema es que no tiene infraestructura, no tiene servicios. claro. no todos los terrenos que estén disponibles van a ser habitables por riesgo de la misma familia, o sea, Claro. como y eso nos pasa a todos, pues hay lugares en las quebradas, donde hay incendio forestal en algunas regiones, donde hay inundación, obviamente que ahí lo que tenemos Por que ejemplo, cuidar aquí es no cómo nos dan- movemos a la gente, porque hay riesgos vitales. Aquí A veces nos dan hemos tenido... permiso de construcción o de urbanización en estos terrenos porque dicen que son inundables. Porque Sí, está, este terreno es inundable. lo que pasa es que está el humedal al lado. Claro. Pero Batuco Batuco, entero era inundable. Y nosotros pensamos soluciones transitorias, donde por ejemplo podamos entregar terreno urbanizado Eso. con las conexiones y que las familias puedan empezar a instalarse ahí, quizás con una vivienda de carácter más progresivo y Claro. que en algunos años más podamos cambiar las definitivas con otros materiales. Podríamos hacer que las familias no pasen, por ejemplo, casos como la Nicole, de un lugar que estaba hacinado o que quedaste sin nada a un campamento, sino que podamos pasar a soluciones transitorias. Podría ser también subsidios de arriendo, que lo comentaba Margarita hace un rato. Estábamos Sí, ahora se están comenzando. ocupando hoy día. Y eso es Que hoy día se están clave ocupando, sí. para que la dignidad de las familias también esté siempre. Y podemos hacer soluciones más Hay que tener baratas. cuidado con precarizar la ciudad. Hoy día, con los requerimientos que la ciudad tiene, esa solución transitoria puede generar bolsones de pobreza,
o bolsones de informalidad en las ciudades, como ha pasado en Buenos Aires, como ha pasado en Lima, donde se han replicado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, Rafa y Nicole y todo, es construir viviendas como la Villa Frey, como la Villa Olímpica, viviendas que sean de calidad para la familia, en lugares centrales, pero no consolidar la informalidad. Chile, con el desarrollo que ha tenido en los últimos años, sí merece soluciones mejores. Yo creo que en los últimos años se ha hecho mucho que hay que reconocer. O sea, hay, por ejemplo, programas como el Quiero mi barrio, que me parece que son fantásticos, que han ido a entregarle a lo que no se hizo cuando se hicieron los blogs. Cuando se hicieron los blogs, se hicieron en un momento que había una urgencia, un poco lo que pasa hoy día. Claro. Había un déficit de 1 millón de viviendas, no habían recursos, se hicieron los blogs a rajatabla, en todas partes, sin mucho equipamiento. Y años después... Donde viven 8 familias en una... 30 metros cuadrados. Claro, pésimo, por eso te digo. El horror viscoso. No, sí, pero lo que yo valoro porque es que el gobierno ahí dijo. Está bien dar una solución habitacional, pero con dignidad. Pero lo que yo encuentro bonito es que el gobierno en ese momento reconoce y vuelve a ese lugar, cosa que nunca había hecho Chile antes. Porque cuando se entregaba un subsidio, como quien me contabas tú, nunca más te entregan un subsidio de vivienda. Eso ya, es. En este caso, entregaron los subsidios y después dijeron... Toda la razón, nos faltó solución y volvieron al lugar y han entregado y han transformado muchos barrios, los programas de renovación urbana, etcétera, y lo están haciendo. O sea, eso me parece que es loable. A mí me parece que hay un tema con cuántos de esos subsidios entregados se transforman en una casa, habitación digna finalmente. ¿Cuál es el horizonte de tiempo? Hoy día lo que sí sabemos es que este fenómeno va en aumento. Entonces, es lo primero a decir. Entonces, tenemos que primero, yo creo que entender bien el fenómeno, ¿ya? Para decir cuál es la gente que está llegando a vivir en un campamento. Tenemos que detener la hemorragia. Claro, porque esto es un síntoma. Y lo que pasa es que si alguien vive en una vida de blog, por ejemplo, altamente hacinado, con problemas en su entorno, el campamento es una solución. Y ahí tenemos que partir primero. Entonces, ¿cuánto de esto podría como irse al campamento? Y segundo, yo creo que tenemos que poner una agenda corta. Si nosotros ponemos una agenda de 20, 25 años, creo que va a pasar lo mismo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es poner una agenda corta, una agenda que convoque, lo he dicho varias veces, voy a decir, que convoque sobre todo a los vecinos y vecinas que están en este problema. Pero tienes que sumar a las empresas, Vicente. No, totalmente. Lo que pasa y es es que como nosotros hemos trabajado históricamente. Cuando nosotros pensamos que los vecinos van a hacer con sus manos estas extensiones de cable, con sus manos las cloacas que faltan. No, acá tienen que venir empresas de servicios, poner redes, como corresponde, venir la empresa de servicios, poner redes y habilitar estos lugares como barrios. Y ¿por qué hay que hacerlo con las empresas? Porque los vecinos no tienen la capacidad de construir por su cuenta esas viviendas. Y además porque esas viviendas tienen que valer en el tiempo. Yo te quería decir, con tu imagen, yo creo que el campamento es la UTI de la vivienda. Claro. O sea, el campamento es una UTI y tú en la UTI lo tienes que ayudar. ¿Te fijas? Porque si no tienen luz hay que proveerles luz. Y después hay que buscar una buena solución. Yo les quiero agradecer a todos ustedes, especialmente a ustedes dos, porque yo creo en la sana costumbre democrática y republicana de debatir ideas, lógico, de dialogar, de encontrarse. La verdad nace de la confrontación de ideas, por supuesto, no de la confrontación de personas. Por supuesto. Así que les quiero agradecer. Y en estos diálogos de ciudad y territorio me gustaría pensar que contribuimos a encontrar las ideas y las soluciones, porque hay gente que sí ha logrado hacer. Hay ejemplos de cosas que sí se logran hacer. De hecho, les quiero mostrar una nota en sus celulares de nuevo, porque acá no tenemos pantalla, para que vean de gente que ha tenido éxito en esto, en resolver problemas. Esto es el Sí se puede de Base Pública. Hola, estamos acá en las instalaciones de Fundación Vivienda para contarles lo que estamos haciendo para llevar viviendas básicas a familias que están en urgencia habitacional o en precariedad habitacional o que no tienen un techo donde vivir. Esta campaña la estamos desarrollando junto a la Fundación Techo Chile y lo que pretende es llevar viviendas de emergencia a aquellos que lo están pasando mal, que lo pasan mal todo el año, pero que estos problemas se han agudizado ahora con la crisis sanitaria que estamos viviendo. Los invito entonces a conocer nuestra fábrica. Acompáñenme. Estamos a full acá ayudando a la gente que más lo necesita. Hace aproximadamente un mes lanzamos la campaña Chile Comparte Vivienda, que busca entregar viviendas de emergencia a familias que residen en campamentos en una situación crítica de habitabilidad. Las mejores soluciones son aquellas que se hacen y que se co-construyen, no las que yo ideo
en mi oficina como que fuera una especie de sujeto iluminado por la divina providencia. No, así no se solucionan los problemas públicos. Uno tiene que ser capaz de bajar a terreno, de estar en terreno, de conversar con la gente, de darse cuenta cuáles son sus dolores y no mis soluciones. Porque a veces nos enamoramos mucho de nuestras soluciones más que de las realidades que se supone debiéramos atender. Este es el resultado final del proceso de fabricación y así como acá en Fundación Vivienda nos estamos moviendo junto con Fundación Techo para llevar vivienda a los que más lo necesitan, los invitamos a todos a ponerse con la campaña y a ponerse todo el año con las familias que más lo necesitan. Nos queda el cierre del programa, que es lo que nosotros hemos bautizado como el alcachofazo, que es una recomendación de ustedes, breve, concisa, significativa, para que el resto nos peguemos el alcachofazo con el tema de los campamentos. Y hacer un poco autorreferente. Es un libro que estamos por sacar desde CEDEUS que se llama Hábitat Residencial, en que invitamos a varias personas a escribir y que justamente trabaja sobre el tema de la vivienda, lo importante que es mirado desde distintas perspectivas. Así que se los recomendaría, va a estar luego online desde CEDEUS. Muy bien, Vicente. Yo los quiero y las quiero invitar a ver un corto que hicimos hace poquito y sacamos en Techo, se llama Piso Firme, que es un poco la historia de Pamela Ocares, de ahora de la Villa Flor del Valle que entregamos, así que los invito a que se peguen al cachofazo mirando ese corto que está protagonizado por la Amparo Noguera y Daniel Muñoz, que está ahí en las redes sociales de Techo y Fundación Vivienda. Piso Firme se llama. Piso Firme. Un corto. Dura 7 minutos y creo que va a andar bien. Lo Como recomendamos. todo se está produciendo, yo Me parece perfecto. Les sugiero entrar a www.atifa.cl, donde tenemos 7 publicaciones donde están identificados cada uno de los terrenos fiscales con propuestas para hacer los barrios. Y como alcachofazo le pediría a la gente y a nuestros colegas que usen el Google Earth, que es una herramienta que está ahora abierta, y ahí se van a poder dar cuenta de cómo crecieron los campamentos para que vean la magnitud del problema. Creo que es muy importante. Nicole. Bueno, mi alcachofazo es para la sociedad, para las autoridades. Vivir aquí no es fácil. Aquí no es un chiste, yo no estoy aquí porque quiero arriesgar la salud de mis hijos, no, es por una necesidad. Dejen de estigmatizar a los campamentos de que aquí viven los delincuentes, la gente floja o el que quiere todo gratis, no. Yo no quiero todo gratis. El alcachofazo es para que sepan de que aquí siguen habiendo adultos mayores, siguen habiendo niños que no dejan de serlo por estar aquí. Ellos necesitan programas, necesitan atención de salud, necesitan escuela. Aquí los niños ni siquiera clases online han tenido, entonces no dejan de ser niños por estar aquí. Ese es el alcachofazo, no por vivir aquí nos van a apuntar con el dedo y decir, hoy vienen de la toma, no, mira, es delincuente, su mamá es delincuente, o ellos son futuros. Mi hija no es una futura delincuente por vivir acá. Mi hija puede ser una profesional, mi hija tiene sueños igual que todos los niños, entonces basta. El pueblo que ayuda al pueblo y las autoridades háganse cargo de los adultos mayores y de los niños que tengo aquí, que están en total abandono. Eso. Yo creo Amén. que es para aplauso lo de la... No, era para aplauso. Muy bien, Nico. Sí, lejos. A mí nadie me pidió un alcachofazo. A mí nadie me pidió un alcachofazo, pero yo voy a tomar la libertad. Vayan con el Techo. Agarren un chuzo. No el martillo, no la winchametra, el chuzo. Saquen bolones del suelo, esas piedras enormes. Ampóllense las manos. Almuercen con la familia con la que le están construyendo una casa. Convivan, conversen. Escúchenlo como nosotros escuchamos a Nicole ahora. Y van a ver que a medida que las ampollas de las manos se forman, la cabeza se abre un poquitito también. Muchas gracias, de verdad. Se pasaron. Gracias, Nicole, te Gracias a pasaste. ustedes. Súper bien. Crack, Nicole. Gracias a ustedes. de ¿En verdad. serio? Aquí termina, o así termina In Situ. Diálogos de ciudad y territorio.
Chile.